el 9 de mayo tuvimos la noticia esta un poco convulsionante de la balacera que se produjo a muy tempranas horas de la mañana frente al Congreso de la Nación. Curioso lugar donde se pueda producir semejante balacera, ¿no? Sí, realmente es bastante sugestivo que ocurriera a 3 cuadras del Congreso de la Nación, que resultara asesinado el diputado Olivares, Héctor Olivares, luego de varios días de agonía internado en el Hospital Ramos Mejía, y su asesor, el señor Miguel Lladón, que falleció en el lugar mismo del hecho. El atentado... Sí, las hipótesis son bastante extrañas también, ¿no? A pesar de que han pasado algunos días, todavía siguen dándose hipótesis bastante raras, por decirlo de una manera así compleja, cauta. Yo lo que advierto, para mí, que podría haber en una investigación, normalmente uno va a buscar cuál es la relación que puede tener la víctima o qué actividades desarrolla la víctima que podrían dar lugar a un ataque de esa naturaleza. Sí, como que lamentablemente también hay que analizar la situación de la víctima. No es que uno esté tratando de exculpar al victimario, sino que hay que analizar la situación de la víctima y los lazos que puede tener con su victimario, ¿no? Es lógico, porque si no, un homicidio en general no se produce en forma gratuita, un atentado en forma gratuita, sino que es el producto de una planificación o de algún tipo de relación que pudo haber desencadenado el hecho. Básicamente uno analiza las siguientes posibilidades. Primero, el diputado, ¿en dónde se desempeñaba? Él estaba presidiendo la Comisión de Transporte. Segundo, él había implementado o tratado de empujar la sanción de la ley antibarras, o sea, aquello que tiene que ver con la violencia en el fútbol. En tercer lugar, él había promovido una acción de amparo que había impedido que el gobernador de la provincia de La Rioja obtuviera su reelección. Ese amparo había tramitado no solamente en las instancias riojanas, donde había sido por supuesto rechazado, sino que había sido abierto por la Corte Suprema de Justicia en un recurso de queja, que no solamente hay una especie de modificación de la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que interviene en un tema que no era habitual, que es la cuestión de la tramitación de una cuestión política dentro de una provincia. Bueno, ahí me diste el pie que luego te voy a preguntar, porque la Corte parece que está interviniendo en cosas que no es habitual que intervenga. Exactamente. Y de la manera que no es habitual que intervenga, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema de Olivares. Bueno, la Corte interviene en ese caso, y al intervenir en ese caso impide que el gobernador Casas obtenga la posibilidad de una reelección. Son 3 actividades que en general se generan muchos enemigos. Primero, el enemigo político, que puede ser el caso del gobernador, que tenía una expectativa muy importante para ser electo. El segundo caso, los barra brava no son gente tranquila, gente muy violenta. Diceo había amenazado al presidente de la República y había amenazado también a diputados y legisladores que habían impulsado la sanción de una ley antibarras. Y en tercer lugar, la Comisión de Transporte, por las actividades que desempeña, tiene sus bemoles, porque afecta intereses muy importantes, y que son intereses de tipo sindical. Obviamente. Es decir, hay sindicalistas que a su vez no solamente se desempeñan en el área del transporte, sino que también son dirigentes de fútbol, muy importantes, y han tenido problemas con la justicia por ese motivo. O sea que vos no descartás que el móvil haya sido alguna de sus actividades como diputado. Mirá, yo en principio, si empiezo una investigación de esas características, digo, mire, este hombre, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Rioja, tiene varias cuestiones por las cuales puede hacerse enemigos políticos muy importantes. De todos modos, las hipótesis oficiales primero rondaban al asesor y a su supuesta relación con algún miembro de esa familia
a la cual se le endilga el homicidio, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que es la noticia periodística, las noticias periodísticas. Bueno, también la ministra salió a decirlo, no solo lo periodístico, sino es una hipótesis. O sea, se descartó la hipótesis del atentado por razones políticas sobre la base de que no se lo remata al diputado en el momento. O sea, los tipos que dispararon mataron primero al asesor y después se bajan del coche y no rematan al diputado, sino que lo dejan estar. Pero con una pistola 40 con 2 balas bien metidas, me parece que no haya ni falta rematar, ¿no? Digo, bueno, para un sicario, a ver, que sabe perfectamente cuál va a ser digamos, el recorrido de la bala y cuál va a ser el daño que cause. Con una calibre 40 no creo que tenga mucha duda, punta ¿no? Hueca, ¿no? Además, el disparo de un proyectil de punta... Y a pocos metros. Y a pocos metros. Pero supongamos que si hubiera sido un sicario con hábil, remata. Como no se produjo eso, aparece la idea de que la víctima principal no era el diputado, sino que era el asesor del diputado. Y de ahí se teje la conjetura de que es una cuestión personal que tendría Miguel Yadón con la familia del gitano. Una cuestión de polleras. Una cuestión de polleras, que es el argumento que habitualmente maneja la policía cuando se quiere sacar un tema encima, es un tema de polleras, ¿no? Con lo cual liquido yo la queda en la esfera privada y no investigo demasiado. Y no investigo demasiado. O por lo menos puedo llegar a investigar, pero limitándolo a los autores materiales del hecho y no remite a una cuestión más importante. A mi modo de ver, y después, por supuesto, cuando declaran los presuntos imputados, dicen que bueno, que en realidad ellos no habían querido matarlo a él, sino que habían disparado contra un tacho de basura por una cuestión al voleo y que justo cruzaban 2 personas y bueno, salieron heridas. Claro, estuvieron más de 20 minutos parados ahí viendo si le apuntaban al tacho de basura y de repente pasaron 2 incautos y los balearon. Y no los ayudaron, sino que se mandaron mudar y además tiraron los proyectiles, las cápsulas servidas, lo cual es una visión disparatada. Bueno, para ¿no? sicarios bastante mal entrenados los sicarios, sí, pero bueno, no importa. Pueden haber sicarios de poca monta, ¿no? O puede haber, son personajes de una película de Coen, de los hermanos Coen o de Tarantino, ¿no? Son medio tarados, pero eso es otra historia. O sea, yo puedo contratar un sicario y resulta que el sicario hace las cosas mal. Eso no me garantiza que el sicario sea un agente de inteligencia de la CIA o del KGB. Puede ser un sicario bastante... Pero quedémonos con la hipótesis de el homicidio de esta gente que lo realiza por una especie de venganza gitana, ¿no es cierto? Al estilo de Bodas de Sangre de García Lorca. ¿No? El hombre para vengar el honor de la mujer amada, de la mujer que lo ha traicionado, al revés, va a buscar y lo enfrenta y lo mata. Boda de Sangre. García Lorca así termina Boda de Sangre. Estaríamos en presencia, yo creo, de un homicidio por violencia de género que estaría dado en la hipótesis de no solamente del que mata a la mujer, homicidio agravado, 80, inciso 11, sino en inciso 12, que es el que mata para producirle un daño moral a la mujer, es decir, acá tenés el cuerpo de tu amante, ¿no? Ya te fuiste de mambo, Ganora. Ya casi pareces la ministra. Bueno, ya estoy con las palmas tocando y el cajón. Haciendo ole. Sería la de los gitanos, ¿no? Pero esa hipótesis también me deja planteando que también es un caso de tipo político, porque hace de principios de año que vienen reclamando los grupos feministas por la cantidad de femicidios que hay, por la violencia de género, por la falta de una política activa de Estado para luchar contra ese tipo de criminalidad. Lo que nosotros estamos viendo es que ahora
los que han sido golpeados no son solamente las pobres mujeres que se tienen que aguantar el patriarcado, la violencia de género, la santificación de la violencia de género como algo varonil, no, ahora también la empiezan a ligar la gente que está en la política. Y ahí tendría derecho la gente que hace feminismo, que lamentablemente no lo hacen, es ver qué está pasando con esas estructuras patriarcales de grupos sociales que están funcionando al margen de lo que es... Con sus propias leyes, con sus propias leyes, códigos. Con sus propios códigos, y que salen a matar gente y que practican, por ejemplo, matrimonios arreglados, que son matrimonios serviles, que someten a la mujer a un sistema cerrado de control social y que están dispuestos a matar en el caso de que esto no les funcione. Esto parece que no tenemos una respuesta clara. No, obviamente no. Pero seguimos, o sea, esa es una de las hipótesis. Otra es la que vos planteás, que puede ser un crimen por encargo, dada las actividades que realizaba el diputado. A mí me quedan muchas preguntas, pero básicamente estacionar a esa hora de la madrugada, prácticamente madrugada, a 6 y algo de la mañana, en las adyacencias del Congreso, sin que nadie le dijera a esta gente circule porque acá no se puede estacionar. O que le haga una boleta. Que estacione detrás de un ómnibus que le quita la visión y que además le obstruye la huida. También es raro, ¿no? Y además lo que dice la defensa de esta gente, que estaban totalmente drogados, alcoholizados y que salieron a ver si mataban algo o si le pegaban algún tacho de basura. ¿Es creíble esto? Mira, si fuera creíble sería una cosa terrible. Es decir, es la posibilidad de que dos individuos que están en estado de ebriedad y de intoxicación también por drogas pueden estar... Bueno, que alegan, de ahí a que se pruebe... pero digamos que esa sería... Pongámonos en esa hipótesis. Mal estacionados en el centro, en un lugar que es a 2 cuadras del Congreso Nacional. ¿Dónde está la policía? Perdón, yo pregunto, ¿dónde está la policía? ¿Qué hizo la policía? Le dijo, miren señores, circulen. Señores, por favor documento, porque la actitud es sospechosa, manténganse en el coche, las manos a la vista, licencia de conducir, el documento nacional de identidad, por favor me hace me abre el baúl, me deja ver el baúl, sople aquí para ver la alcoholemia, cómo anda, cachamos para ver si están armados, resulta que tiene una pistola calibre 40, ¿qué hace usted con una pistola calibre 40? ¿Tiene permiso de portación de armas? ¿No la tiene? Bueno, vaya detenido. Todo esto no ocurrió. No. Todo esto no ocurrió. Ocurrió... lo que llamamos prevención cero. Cero. Se produce, como decís vos, los disparos, caen la gente a la calle. No aparece aparece un ciclista, saca la fotografía... Se aleja un poco porque tendrá miedo de que le metan un balazo también al ciclista. Y ahí vemos en la filmación un policía corriendo que se dirige al tipo que está muerto en la calle, mientras el coche retrocede lentamente donde habían provenido los disparos y se va. O sea ese retrocede lentamente y se va, no lo hace de esa manera alguien que está alcoholizado, ¿no? Sí. Lo hace alguien que tiene plena conciencia de qué maniobras tiene que hacer para huir. Y no lo hace una persona que teme a la autoridad. No, pues lo hace bastante lento. Lento, se va. Y el otro se va caminando. Descarta los cartuchos y se va lentamente caminando. En otra época, nosotros diríamos que es un área liberada esa, ¿no? En Altri Tempi. Nosotros siguen habiendo. Sigue habiendo. Nosotros vivimos un área liberada en nuestro propio estudio, a 2 cuadras del Congreso, calle 178, cuando se secuestraron una persona de las puertas mismas, el día que había la marcha blanca, que estaba toda la policía. Bueno, eso lo vivimos. Una de dos, o la policía ya es muy ineficiente, y el señor Larreta es un incapaz en lo que hace a organizar la protección de un establecimiento federal como el Congreso, que recibió 2 intentos de copamiento en lo que va del año. Más las amenazas de bomba. Eso ocurre, o estamos en presencia de un hecho que tiene profundidad mayor
de la que estamos dispuestos a hacer. Pero entonces hay maneras diferentes de investigar un hecho criminal cuando este es en ocasión de robo, en una situación que tiene que ver con un hecho común, y otra manera distinta de investigar cuando se trata de crimen organizado. Sí, y además yo creo que hay una situación que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. ¿No amerita una manera de investigación mucho más profesional cuando se trata de la muerte de un diputado de la Nación? Sí, tendría que ser mucho más profesional. Digo. Bueno, lo detuvieron enseguida, ¿no? Pero igual, el autor de los disparos logró irse del país, logró salir del país, traspuso las fronteras con la pistola homicida. Bueno, ahora, como para no detener, si el auto era el auto de ellos, o sea, como había que ser bastante ineficiente para no detener a las personas si cometieron el hecho con un auto que estaba a nombre de ellos mismos. Bueno, ahora... O sea, te dejaron toda la cadena de pruebas bastante fácil, ¿no? Sí, la pregunta que uno se hace es, ¿fueron tan estúpidos o tenían una suerte de bill de indemnidad o de garantía de que no iba a pasar nada y por eso no tomaron más que ninguna precaución? Ese es otro tema que yo creo que nos debe una explicación el gobierno nacional, ¿no? Sí, claro, pero hay elementos, obviamente, que deben ser analizados desde esta comunidad que está involucrada para ver si tiene en sí mismo algunas modalidades de resolver sus conflictos que no sean las que pretendemos dentro de un Estado republicano, ¿no? Sí, o sea, sí, se supone que la fuerza, la ley y la posibilidad de digamos, asumir el control de la fuerza lo tiene el Estado a través de la policía. Estas comunidades tienen sus propias maneras de resolver sus conflictos. Y aparentemente sí, constituyen una cultura que tiene sus propios códigos, sus propias costumbres. Esto que decías vos de bodas de sangre. De bodas de sangre, o sea que aparentemente la estructura del Estado no anda.